Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. What? Look at that, huh? You said free to bet? Ain't no niggas in the bet. Ain't no niggas in the bet. Hola, esto es No hay negros en el Tíbet. Este es un nuevo capítulo de la tercera temporada donde, como siempre, tenemos a un servidor, Frank T, y a Sari Viván. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Perfecto. Y deberíamos de tener a Lamin en el otro lado, pero resulta que sus asuntos le han impedido estar aquí con nosotras. Y bueno, pues vamos a hacer el programa. No vamos a entrar en cuáles son esos asuntos tampoco. Sinceramente, yo no lo sé, ¿vale? Y yo no le he querido preguntar. así que alguna razón importante tendrá. Así que los que nos escucháis y los que nos veis tendréis que conformaros con nosotros dos para poder hacer este programa, que yo os voy a decir una cosa, va a estar también muy bien, por muchas cosas. Y principalmente por el invitado. Pero antes de hablar con el invitado, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido estos días? ¿Cómo van tus cosas? Que son muchas. Pues mira, muy bien, comenzando la temporada sin ninguna ganas. Te llevo diciendo a todo el mundo que me ha preguntado que yo ahora mismo lo único que quiero es estar en Cádiz comiendo tataki de atún. Y ya está, solamente y ya está, eso. Eso es lo único que yo quiero y deseo, porque este ha sido el primer verano que realmente he podido desconectar. Que realmente he dicho no contesto, que he dicho no, este es mi espacio, y he puesto como límites muy claros, ¿sabes? A mi tiempo libre de ocio con mi familia. Muy bien. Y ha sido el primer año que lo he hecho, estoy muy orgullosa de mí misma y lamento muchísimo no seguir en esa situación. Total, porque es que además has vuelto y estás de micrófonos, grabaciones, actuaciones y cosas a tope. Sí, la verdad es que comenzamos la temporada en Colombia. Lamento que la Min no esté aquí para escuchar cómo sigo fardando de este tema. Exactamente. Que yo quiero que sepas que como mínimo me va a durar hasta diciembre, ¿vale? Porque hasta estoy diciembre, todavía, como dicen ahora los jóvenes, con el hype. Estoy con el hype de Colombia y luego aparte pues con mis colaboraciones en la sección de público. Muy contenta. La semana pasada hablé del racismo y el bullying por racismo y xenofobia en los centros colegios escolares. Y ya digo, desde aquí, desde el Tíbet, que me gustaría que en esta temporada o la siguiente tuviéramos a alguien que viniera a hablarnos de ese tema. Porque me parece que es súper importante. Y nada, luego digo que quiero estar de vacaciones, tampoco lo toméis al pie de la letra, porque añado que también estoy muy agradecida de tener proyectos, de estar trabajando y sobre todo de poder hacerlo junto con gente como Frank T. Y aprovecho para decirlo hoy que la Min no está. Él diría, seguro que donde esté, estará diciendo, es que me hacen bullying hasta cuando no estoy. Seguro que diría una cosa así, ¿sabes? Te queremos mucho, Lamin, y te echamos de menos. Yo quería hacer una reflexión sobre uno de los programas que ya se han emitido, el programa donde estuvo 80, un fantástico programa, me reí mucho y además aprendí mucho porque yo fui capaz de decir una cosa que... Bueno, tiene connotaciones racistas, pero es la realidad. Estamos aquí, yo siempre he dicho, y lo has dicho tú muchas veces, hemos venido a jugar y no solamente a recriminar, sino también a aprender, ¿no? Absolutamente. Y recuerdo la parte en la que yo comenté que cuando yo era adolescente, pues la única forma que tenía yo de diferenciar a personas asiáticas era a los chinos y a los japoneses, porque decía que si una persona asiática vestía muy bien, era japonés, y si una persona asiática no vestía tan bien o no tenía ropa así de marca, era china. ¿En serio dijiste eso, Fran? Sí, que lo dije. Que yo cuando... Te habías olvidado de esto. Pues esto lo dije, pero además no con una idea de... O sea, con total sinceridad, y además recuerdo que cuando yo tenía, digamos, que esa diferenciación no era tampoco para decir los que vistan bien asiáticos tienen más puntos y los que no. No, era simplemente una identificación, una manera que tenía yo en ese momento de identificar y viendo, de decir, ¿de dónde venían estas ideas? Esa manera de decir, bueno, pues... Los que viste, eso no me lo he inventado yo, quiero decir, o sea, yo no soy tan inteligente. Eso está en el imaginario, claro, seguro. Está en el imaginario, pero en el imaginario popular. Y al final no sabes cómo tú lo haces y alguien de repente, alguien mayor que tú, porque yo te digo que esto es una cosa de cuando yo era adolescente, pues es que dice, bueno, normalmente pues los asiáticos que sean chinos, pues son más pobres o tienen menos dinero y entonces visten más humilde, por eso trabajan en restaurantes chinos. Y claro, los que vienen a hacer fotos y vienen de viaje y van con ropas de marca son japoneses. Yo no soy tan inteligente, o yo no era tan inteligente en ese momento como para asumir eso yo solo. O sea, esto es una cosa que viene de ese imaginario colectivo. Pero lo mismo, y sobre todo para que la gente asiática no me crucifique, eso también lo he hecho yo con gente negra.
En Torrejón de Ardoz. Muy bien, Fran, vas a mejor. Voy a mejor. Está bien. Pues, escucha, no queremos igualdad, pero prejuicios iguales para todos. Exactamente, prejuicios y además viniendo de gente negra. Bueno, como todos sabéis, yo crecí en Torrejón de Ardoz, en la época además donde estaban los afroamericanos. Y claro, antes en ese programa además decía que yo personalmente por los rasgos faciales no sé diferenciar a un negro de Angola con un negro de Guinea Ecuatorial o con uno de Nigeria. Tú decías que sí. Que más o menos... que no sé si también es algo... Ya. Por eso te digo... Pero bueno, yo por la ropa, por el porte, por la forma de vestir, cuando yo era pequeño... Ese va bien peinado... Tiene el corte muy bien, va con zapatillas de marca. Ese es afroamericano. Ese no va bien peinado, se peina mal, no tal. Ese es guineano. Sí. ¿Sabes a mí con quién me pasaba? Con las senegalesas. Toma ya. Yo decía, ¿por qué esas cistas miden 2 cabezas más que yo y parecen todas modelos? A ver, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, eso por lo menos tenía un rasgo. Pero con congoleños que venían a casa a ver a mi madre familiar, lo que les he escuchado yo de los guineanos, lo que les he escuchado es que no se peinan bien. No, pero si es que Guinea Ecuatorial es un país que es más pequeña que el pueblo de mi región de no sé. O sea, era como que... Y haciendo un recordatorio digo, wow. Fuck that shit. Y esas cosas vienen de ahí. Sí, absolutamente. Es que yo estoy segura de que en el capítulo 80 también tengo algún gazapo. Segurísimo. Sí. Pero yo creo que está muy bien lo que tú dices. Me parece fenomenal. Que estamos aquí a jugar. Y aprender, desde luego. Bueno, yo tengo que reconocer que yo hace años ya que he aprendido a no hacer esa distinción de que si van bien vestidos son así o si van bien mal vestidos son así, ni mucho menos, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero vamos, hoy en día por rasgos raciales yo no sabría hacer una diferenciación entre quién es de dónde y de tal. O sea, a menos que ya sea pues una persona negra con una persona blanca, con una persona asiática. Sabía si es blanco o en negro, ¿no? Sí, blanco y negro sí, pero sí. En fin. Oye, hoy tenemos como invitado a una persona que además me gustaría incluirla, ¿no? en esta reflexión que estamos teniendo. Es un activista especialista en migraciones y defensor de los derechos humanos. Es graduado en Relaciones Internacionales y educador social. Es formador intercultural y especialista en política exterior. Trabaja como analista internacional e investigador especializado en temas relacionados con Oriente Medio, África Central y Occidental. Es además miembro de la Asociación Elín en Ceuta y creador del podcast África en un clic. También es autor del libro La Luna está en Duala. Su nombre es Sunny Landan y está aquí con nosotros. Muy buenas, Sunny. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar de verdad, como habéis dicho, echaremos de menos a Lamin. Sí. No sé si lo vais a echar de menos vosotros. Pero tú sí. Pero gracias por la invitación, de verdad. Tenías que estar aquí, desde luego que sí. Bueno, cuando te he presentado, claro, yo estaba diciendo, o sea, yo me siento pequeño contigo, lo reconozco. Me siento muy pequeño por todo lo que conoces, todo lo que sabes y siendo tan joven, todo tu empeño en dar la información sobre la actualidad africana. Sí, y eso es una cosa que a mí, en el fondo, me da como cierta... No sé si es envidia la palabra, ¿no? Pero es como que... Es algo que yo tendría que haber hecho más y mejor. Es la sensación con la que me quedo. Sí. Estábamos hablando justo ahora con Sunny que qué guay que para hablar del tema que vamos a hablar contigo no hayamos tenido que traer una persona que nos vaya a hacer whitesplaining, ¿no? Que puedas contarlo tú desde dentro. Y sí, su currículum hace como que uno que se sienta... si lo miras por la parte egocéntrica, pequeña, pero si lo miras como comunidad con mucho orgullo, la verdad. De hecho, es gracioso porque cuando presentas a Sunny es como cuando presentan a los personajes en las películas americanas. Vamos a llamar a Sunny Landan, experto internacional, experto en Oriente Medio, y entonces aparece Sunny por la puerta. No lo hacen en las películas americanas. Es experto en Oriente Medio. Es como que es algo que ya te da nivel, ¿no? Ser experto en Oriente Medio. A Sunny no podía presentarle de otra manera, sinceramente. Un crack.
Jolín, pues yo creo que después de lo que habéis dicho, en primer lugar, gracias por esta amable presentación y también por todas las palabras bonitas que estáis diciendo, ¿no? Para mí es un honor estar aquí, lo decía antes a Sari, has estado en prácticamente todos los podcasts y no has estado en casa. Y para mí, evidentemente, es como estar en casa, ¿no? Sí. Estar con vosotros. Y lo que decía antes, es que generalmente se nos suele decir, es que llamamos a X personas, pues una persona blanca explicando cosas que no digo que no debería, pero si hay personas, digamos, concernidas más de cerca y además han trabajado los temas, son especialistas, aunque no lo fueran, porque muchas veces eso suena más a elitismo y hay que huir también de esto, ¿no? Pero dentro de la comunidad, se lo decía Sari hace un rato, hay gente y cada vez más que pueden y en varios espectros ponerse a hablar de temas, digamos, saliendo de racismo, de todo, temas que se puede, digamos, trabajar, que se puede hablar y además desde el conocimiento o desde la experiencia en este caso, ¿no? Y bueno, pues que salgamos un poco de esto, de que siempre se llamen, al igual que no se puede llamar a un nombre para hablar de maternidades, pues entiendo que no se debería, porque hay gente que lo hace, que no se debería, pues en este caso también que busquemos. Y hoy en día podemos decir que no hace falta ni siquiera buscar mucho. Claro, es que si no lo hubiese, vale, pero es que sí lo hay y es buscar un poquitín en todo eso. No, y que además no hace falta buscar mucho, me parece que esa es la clave, porque significa que cada vez estamos más presentes y ocupando más espacios. Y sí que es algo que a mí me parece que es palpable, es positivo y también hay que decirlo. Yo siempre que te leo y escucho, me embarga, como he dicho antes, un sentimiento como de vergüenza, originado por mi falta de conocimiento y a veces, y tengo que reconocerlo, / interés, por lo que pasa en África. Pero luego digo, ahí está el hermano Sani, que os lo va a contar todo. Los africanos que están en España, que estamos en España, y en particular los afroespañoles, ¿te escuchan? A ti y a todos los que sí tenéis esa preocupación de poner al día los asuntos que conciernen a África. Creo que cada vez más hay como... Yo lo llamaría un despertar, que es positivo, un despertar por parte... Pero si estás hablando de un despertar, quiere decir que ha habido cierto adormilamiento antes, ¿eh? O sea, me atrevería a decir que sí, ¿verdad? Sí. Y yo no, casi te voy a subrayar que creo que sí. Me atrevería a decir que sí, y además yo creo que para hacer que la gente despierte más, se tiene que tocar esos temas, ¿no? Pero también hay que buscar el origen del hecho de el por qué África, no siendo, digamos, de ascendencia africana, no te interese África. El origen está en que África es un continente que siempre se ha dibujado como el infierno, un lugar donde no puede salir nada bueno de ahí, todo lo negativo a lo que se refiere de África cuando se habla de África. Evidentemente a nadie le gustaría ser asimilado o que te manden directamente a ese continente. Entonces, si te dicen que África es un infierno, por mucho que tus padres sean africanos, lo primero que vas a querer es, primero, no querer ni siquiera que te hablen de ese continente o que te vean. Desligarte de alguna... Vamos, yo de pequeña me inventé que era americana, no te digo más. Pues o sea, que era prima de Naomi Campbell. Esto va en serio. Y pues llegas a vivir en Torrejón con los afroamericanos ahí al lado. Y todo el mundo decía que era primo de ellos. No, pero no, pues con la idea esa de no ser... Es decir... A mí una vez, además esto lo explica muy bien Lamin muchas veces, lo de que puede ser agradable, pero que lo que es agradable no es bueno. Sí, que lo agradable no tiene por qué ser positivo. Un afroamericano viene, me dice, hey, ¿quién te ha cortado el pelo? Tendría yo 15, 16 años y tal. No, me lo ha contado, no sé quién me lo habría cortado. Dice, eres de los pocos africanos que tiene el pelo bien cortado. ¡Wow! Jolín. No, claro. En ese momento yo fue como... ¡Es su vida!
Sí. Ahí la validación. A ir de afroamericano. Parezco un afroamericano. Luego de repente un día te deconstruyes y tal, y es como... Total. ¿Sabes? O sea total. que... Claro, por eso decía, entonces la gente evidentemente no van a querer que se le ligan con ese continente. Pero poco a poco, y eso también lo digo muchas veces, incluso con el tema de la migración, la gente que llega desde África, muchas veces lo que han nacido aquí, los afroespañoles, pues... hubo momentos en el que ni siquiera querían que se le, digamos, se le ligue a esas personas que vienen, como vienen, ¿no? Cuando se habla de la migración, yo he llegado a ver espacios, pues donde, eso hace mucho tiempo, donde cuando hablan intentan marcar la diferencia. Yo no he venido como... han venido. Yo entiendo que la gente reclame su afroespañolidad porque es un derecho y no sé qué, pero de ahí a querer desligarse completamente, pues esto viene de lo que decía, ¿no? Pero cuando digo el despertar, y a mí es un despertar positivo, pues veo que cada vez estamos como mucho más mezclados, en el sentido de que, pues, si no te dicen este es una persona que ha migrado o que migró hace poco y ese es el que ha nacido aquí, pues igual cuando hablamos pues se nos nota a los que hemos venido, pero aparte de eso, pues vemos que en los espacios culturales, en las, ¿cómo se llama? En los... en las fiestas que se van organizando en los diferentes sitios, en los espacios de debate, pues nos juntamos y hablamos de un tema que cada vez nos une más, que es África. Por eso yo digo muchas veces, y eso lo voy a mantener durante, hasta que me muera, una persona negra, una persona africana, puede tener el estatus que tenga, mientras África siga arrodillada, se le seguirá mirando con desprecio, se le seguirá incluso negando su propia humanidad. Puedes tener el estatus que tengas, y vuelvo a decir, mientras África siga como está, pues se te negará hasta tu propia humanidad, porque cuando te miran, en ti ven a África, que lo quieras o no. Por eso yo me encanta que digas eso, porque apoya bastante mi teoría de que hola aporofobia, no, cariño, ¿sabes? O sea, eso influye, pero incluso el propio concepto de aporofobia y racismo son resultado la una de la otra y la otra de la una. Eso es. O sea, yo detesto cuando dicen, no, es racismo, es aporofobia, mi amor, van unidas. Claro. Oh, yeah. Bueno, así que gracias, con el clasismo igual. De hecho, a mí hay una cosa, no sé si te ha pasado. Yo cada vez, creo que esto lo hemos dicho en otros programas, pero por si acaso lo voy a volver a decir. Cada vez que escucho lo de no es racismo, es clasismo, y estoy completamente seguro de que el racismo no existe y existe el clasismo, solo se lo escucha una persona que por lo menos negra no es. Sí, siempre. Sí. No sé si te ha ocurrido a ti. Sí, porque desde luego y ya, yo creo eso que ya es una afirmación. a mí me genera sospechas. Sí, ya. porque yo creo que es una afirmación que solo se puede hacer desde el privilegio. Claro, además os digo una cosa, yo recuerdo porque yo estuve... antes de venir, estuve en la fundación de Eto'o, y una de las cosas que él nos decía es... Esto que mucha gente dicen que cuando tienes dinero no te pasa esto, y él le empieza a contarte de anécdotas, de cosas que incluso a veces una vez le pasó yendo al parking a recoger su coche, Eto'o. Jolín, si fuese un futbolista que digo que nadie le conoce, dice, vale, pues Eto'o, pues le pasó también que los de seguridad pues le preguntaban que dónde iba con su coche, ¿sabes? Entonces, él cuando cuenta ese tipo de anécdotas es para hacer ver que cuando es racismo, es racismo. El clasismo es una cosa, no decimos que no existe, pero en este caso, pues cuando está tenemos... implícito, eso es lo que yo estoy diciendo. Efectivamente. Exacto. Y las dos cosas también se pueden... eso es interrelacionar. Claro. Bueno, de hecho, Naomi Campbell ha sufrido racismo en el mundo de la moda, y es Naomi Campbell. Y a LeBron James le pusieron pintadas racistas en su casa. O sea, pero igualmente estamos hablando de LeBron James, Naomi Campbell, etcétera. Pero vamos a irnos un pelín más abajo, ¿de acuerdo? Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, vamos a ir un pelín más abajo. Yo entiendo que un afrodescendiente
que ha nacido aquí en España, que ya tiene su DNI, que tiene un trabajo de 40 horas semanales y cobra 1.200 euros, que puede meterse en una hipoteca, está en una situación más privilegiada que un angoleño que ha venido en patera, que lleva 5 semanas aquí en España, que trabaja en un centro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esa distinción social. Sí, pero la cuestión, yo creo que es lo que decía Sari, lo que estamos diciendo es que siguen siendo negros. Exactamente. Y al final eso es lo que va a primar. Ahí está. Independientemente de su estatus. Entonces, claro, independientemente de ese estatus, tanto el que trabaja, el que tiene DNI, que trabaja 40 horas semanales, que cobra seguridad social y todo esto, o que la paga, y el que acaba de llegar en patera, los dos es que van a sufrir, vale, uno por su trabajo de empatera, que va a tener que salir corriendo cuando venga la policía, etcétera, o sea, trabaja de mantero, quiero decir, y demás, a lo mejor hay una serie de circunstancias diferentes a la de los, pero los dos van a sufrir, quiero decir, que el clasismo, la diferencia de clases que hay entre uno y otro, no les va a librar a ninguno de los dos del racismo. Claro, eso es lo que quiero decir. Eso es una realidad, evidentemente. Si eres negro aquí, eres negro en Colombia, eres negro donde sea. Por eso muchas veces, no sé quién era la obra de Silvia Albert, que era No es país para negros. Claro, entonces esto te dice mucho. Ahora bien, es verdad, no podemos obviar esta parte también del privilegio que existe entre, digamos, las personas que pueden ser de la misma comunidad, lo que acabas de decir, por ejemplo, porque eso nos llevaría también a invisibilizar absolutamente ciertas, digamos, violencias que también se pueden generar. Pues has cogido el ejemplo de los manteros. Y al mismo tiempo también digo que muchas veces el privilegio no te deja ni siquiera ver ese racismo, siendo negros o negras, incluso, ¿no? Porque yo he llegado a escuchar a gente que te dicen... Gente negra. Gente negra. A mí es que no me ha pasado. Yo es que no sé, a ver. Por eso, como a mí no me ha pasado, no pues existe. No pasa. Claro. Por eso digo que no por ser negro tienes que ver el racismo. Exacto. Ahora bien, el racismo está ahí. Igual hay gente que porque no quieren ver, o también digo que para entender el racismo tienes que deconstruirte también como persona negra. Porque si no lo ves, es que hay algo de trabajo que tienes que hacer, porque está ahí y es tan estructural que si no lo ves es que necesitas de un poco de trabajo. Es que eres parte de la estructura. También, sí, claro. Y una pregunta, Sani, ¿tú crees que el prefijo afro cada vez cada vez lo tenemos más presente? Porque yo veo afrofeminismo, afrohispanidad, afro no sé qué, que es algo que igual no veía antes. ¿Tú crees que hay una conciencia de lo afro, una mayor conciencia de lo afro, de nuestra africanidad, por decirlo de alguna forma? Déjame añadir una cosa. Sí. Conciencia y cuidado con confundir la conciencia con la tendencia. Eso iba a decir. Explícamelo. Eso iba a decir. Porque no veo por dónde vais. Hay que tener cuidado también, porque yo me atrevería a decir que lo afro está de moda. Vale, por ahí. Por ahí es donde voy, exactamente. Vale. Lo afro está de moda y ahí nos podemos perder. Nos podemos perder ya sea en conceptos y también en hacer cosas, porque hemos visto, y como digo, la moda nos gusta a todos, ¿no? Entonces, hacerlo desde la conciencia es mucho mejor. Si yo me defino como afro, pues y pongo algo delante de ese afro, o sea, a mí me gusta cuando voy a donde sea, pues eso, afropostureo, afro no sé qué, está bien, porque ya se ve que pues estamos como retomando. Y hay como un orgullo implícito también, eso es bueno, ¿no? Pero ese orgullo tiene que venir acompañado de una conciencia, de una deconstrucción también, porque te puedes encontrar en espacios donde te pueden hacer alguna pregunta o lo que sea, pues evidentemente lo malo de nuestra comunidad, por decirlo así, pongo las comillas, es que cuando hablamos, aunque no lo queramos, representamos a todo el mundo. Muchas veces no lo quieres, pero como eres una persona negra... Es que eso es un peso ahí atrás. Es que de verdad que es una espada de Damocles que eso pesa. Entonces esto hace que cuando empezamos a utilizar términos o que no lo hagamos desde simplemente una moda, sino desde la conciencia, en el que cuando estamos en un espacio en el que se supone que representamos a una comunidad que no hemos pedido representar, pues
que hablemos, digamos, desde esa conciencia. Es un poco esto. Pero para mí es algo positivo, desde luego. Oye, una cosa, y sobre todo, ya que estás aquí, y además yo creo que es algo que tú también tenías previsto, la actualidad ahora mismo en el centro de África está muy agitada. Sí, no te podemos hacer una pregunta específica porque no tenemos ni idea. Claro, no. Ahí está. Te vamos a hacer la pregunta global, que es... Como negros ignorantes. ¿Qué está pasando, Sani? Te hemos traído para que nos expliques qué está pasando. Exactamente, ahí está. Pero nada específico, no tenemos ni... Claro, exactamente. Yo por lo menos me voy enterando por ti, por lo que vas contando. Intento seguir, pero así, en general. Tú ve hablando y nosotros añadiremos lo que podamos. Níger, ¿qué pasa en Níger? Es que hay que contextualizarlo, ¿no? Para entender. No me quiero poner muy serio porque yo sé en qué lugar estoy, pero lo voy a hacer de una manera que la gente lo pueda entender, ¿no? Hay que contextualizarlo. El continente africano, pues... voy a ir muy rápido para no entrar en muchos detalles. Pero... No te agobies, vale. ¿sabes? O sea, aunque se acabe el programa, hemos venido aquí, de verdad queremos que ya vamos viendo. Nos expliques. Pero sobre todo he querido hacer esta pequeña... Yo tengo más preguntas que van hacia otro lado, pero lo que quiero... Esto quiero hablarlo también, ¿me entiendes? Ya que estás tú aquí. Vale, pues después de 400 años de esclavización... A ver, tan atrás tampoco, ¿sabes? No. Es que todo... No voy a ir muy atrás para ir buscando, no sé qué. Pero lo que está pasando en África no se puede explicar si no si no vamos un poco atrás. Porque la gente nos dice muchas veces, no, es que no podéis hablar de la historia, eso es el pasado y el pasado está. Pero cuando un pasado cuesta que pase y que el presente te recuerda a ese pasado, no podemos obviar ese pasado. Y lo que está pasando en el continente africano no lo podemos explicar sin antes contextualizar ese pasado que a día de hoy es lo que está explicando el presente que en el continente, ¿no? 400 años de esclavización, 100 años de colonización, luego vinieron las épocas de la descolonización que nos dijeron que África es independiente. Sí. Años 50, años 60, por ahí, ¿verdad? 50, 60. Bien. Independencia de los países africanos, donde se derramó mucha sangre para poder liberar y dar la poca libertad que tienen esos países a día de hoy. Pues nos dicen de pronto que África es independiente. Porque después de la Segunda Guerra Mundial dicen, vale, obligan a las metrópolis a descolonizar a sus antiguas colonias. Entonces, como se ven obligados, dicen, vamos a irnos sin irnos. Irse sin irse, ¿qué quiere decir? ¿Vale? Os atamos a través de acuerdos que sabemos que aunque nos vayamos, vamos a dejar ahí negros de máscara piel negra, máscara blanca, que van a hacer el trabajo bajo nuestra supervisión y os atamos con acuerdos como acuerdos de defensa, acuerdos de cooperación, acuerdos, es decir, a nivel político, económico y de seguridad. Bases militares por toda África, con el controlando África, un control de la moneda y de la economía de esos países, una obligación de que los países pagasen la deuda que sirvió para colonizarles. Fuck that shit. Voy a aterrizar esto porque creo que es importante. Aterrízalo, por favor. Sí. Es decir, cuando la metrópolis estaban gestionando esos países como colonias, todas las deudas que hubo en ese momento cuando las metrópolis decidieron dar, yo no digo nunca dar la independencia porque no te dan algo que has arrancado con el sudor y con tu sangre. Cuando consiguieron la independencia, entonces vamos a hacer que nos paguéis esa deuda. Vamos, es como si el gobierno español tuviese que pagar todavía dinero a los italianos por el acueducto de Segovia. Es como si los ciudadanos estuviéramos pagando la deuda de los bancos, ¿no? Efectivamente. Es decir, la deuda que sirvió para colonizarnos la tenemos que pagar a la metrópolis. Eso le pasó primero a Haití, una de las primeras revoluciones negras, y además digo, la madre de las revoluciones es la revolución haitiana. Haití es como está ahora, pues por esa deuda que a día de hoy sigue pagando, ¿no? Pues vamos con los países africanos. Entonces, la deuda, bases militares por todas partes, a nivel político,
os hago firmar acuerdos en el que yo decido quién gobierna esos países y cuándo se va y cómo se va. Y si hay un dictador que sirve mis intereses, en el caso de Francia, pues hago como que no veo lo que está pasando ahí. Y la moneda, el franco CFA, que también se utiliza en Guinea Ecuatorial, se utiliza en el Congo, se utiliza en 14 países africanos. Sí, el franco. Eso es. Es decir, Francia, antes de irse, dice, vale, os voy a imponer una moneda que fabrico yo. Esa moneda se fabrica en Chamelier, en un suburbio de París. Es decir, la moneda de los africanos, de más de 180 millones de personas, Francia es quien fabrica y quien dice qué cantidad de moneda lleva a estos países. Y una preferencia en las materias primas de esos países. Es decir, si Camerún quiere comerciar con China, tiene que ser sobre una materia prima que a Francia no le guste. Pero si le gusta a Francia, tiene que ser primero Francia. Ahora, incluso para comerciar con China, tiene que pasar por Francia. Es decir, Francia es quien cobra, convierte la moneda, porque como el comercio mundial se hace en dólar, entonces la convertibilidad de esa moneda lo hace Francia y les manda ahora los francos CFA que fabrica. Y de los países que no son, digamos que de colonia francesa, como en el caso, por ejemplo, del Congo, que es de colonia belga, con el coltan y con el cobalto y no sé con qué Urano, otra... Urano, sí, exactamente. ¿Pasa lo mismo? Pasa exactamente lo mismo con Bélgica y con los Estados Unidos. Y además Francia también tiene una mano. De hecho, el Congo, decía creo que Achille Mbembe, un filósofo y politólogo camerunés, decía que el día que el Congo se levante, África se levantará. ¿Por qué el Congo? Porque el Congo es como el corazón de África, donde prácticamente el epicentro, hay poco, todo. ¿no? Todas las materias. Dicen que el Congo es un... Es que además el Congo es un desastre geológico. Oye, a partir de ahora te vamos a respetar más, claro. Claro, acabas de adquirir un estatus, acabas de adquirir un lugar aquí, guapo, Escucha, entre que llevas corte de pelo afroamericano y que eres del Congo y estás a tope de todo, tío. Además, Frantz Fanon, hay una metáfora que Frantz Fanon utilizaba y decía que África tiene la forma de un revólver donde el gatillo se encuentra en el Congo. Y si coges el mapa de África, ¡wow! Es exactamente esto. ¡Wow! O sea, es brutal lo que dice. Vale, volvemos ahora a tenemos esto. Clip, habemos clip y tenemos el clip del programa. Entonces, después de contextualizar esto, ahora llega un momento que hubo una generación que luchó para la independencia, la primera independencia y descolonización de los países africanos. Y ahora hay una generación de africanos y africanas, esa juventud africana, que tiene una sed de libertad y lleva mucho tiempo leyendo, viendo cómo se les está, digamos, oprimiendo incluso en sus propios territorios. Y tienen que jugarse la vida en el Mediterráneo porque las potencias europeas no les dejan ni siquiera en sus propios países vivir. Bien. Entonces, ese hartazgo es lo que hace que hoy en día estamos viendo una revuelta en esos países, lo que estás hablando, la mayoría ex colonias francesas, como digo, porque Francia se fue pero no se fue y sigue ahí. Vale, ¿qué países son los que están metidos en ese epicentro y en ese lío, concretamente? Ahora mismo, en el presente, ¿cuáles están, podríamos decir, en activo? No sé si el concepto es... Sí, podemos hablar del caso de Mali, el caso de Burkina Faso, el caso de Níger, de Guinea-Conakry, y también Gabón, que hubo un golpe de Estado ahora. ¿Tiene relación lo que pasó en Egipto hace unos años con esto? ¿O? No tiene relación porque es el mal llamado primavera árabe. Una primavera árabe que era algo realmente, un hartazgo también por parte de la población que se levantó ante unos dictadores que llevaban mucho tiempo en el poder, etcétera. Pero luego, como siempre, las potencias occidentales, el sistema internacional podrido instrumentalizó esto. Porque Túnez, que fue el epicentro donde empezó la primavera árabe, por ejemplo, hoy en día Túnez está siendo gobernada por un tirano, un negrófobo, Kais Saied, que sale con perlas de declaraciones. Que estamos viendo estas imágenes de personas negras muertas en el desierto porque se les están cambiando las rutas y son cada vez más peligrosas. Sí, efectivamente. Entonces, diría que no tiene nada que ver porque es otro contexto. Y
A mí, sinceramente, cuando escucho, porque ahora mismo Europa está muy nerviosa por todo lo que está habiendo en el continente africano, y escuchamos discursos como ahora África se va a ser otra vez colonizada por China, por Rusia, ay, pobrecitos africanos, la infantilización, ¿no?, del africano. Que además funciona. Claro que funciona. No tienen, porque tienen los medios. Les van a volver a engañar, les van a engañar como si no se les hubiera intentado o engañado ya. Efectivamente. Claro, a ellos les preocupa porque saben lo que hicieron a los africanos. Entonces, ahora viendo la relación que está teniendo África con China y con Rusia, que, ojo, ni China va a salvar a África, ni Rusia va a salvar a África, pero estamos en un sistema internacional interdependiente, donde hasta Europa hace comercio con China y con Rusia. Claro. Si no fuese, incluso con la guerra de Ucrania, hay países europeos que pasan por detrás. Es una cuestión de siempre va a haber tratos, pero yo ahora quiero decidir con quién quiero tratar, si vamos a tener que tratar con alguien de todos modos. Entonces, con todo esto, de verdad hace falta que esté China o que esté Rusia para que la juventud africana manifieste su hartazgo como lo está manifestando ahora, de la presencia colonial que no cesa. No hace falta. Y hay un lema que se utiliza para esas revueltas, esas revoluciones, si la podemos llamar de esa manera, es que nada volverá a ser como antes. Y ahora, como digo, no va a haber marcha atrás. Vale. Sí. Del mismo modo que en la época de la esclavitud, Europa aprovechó, digamos, que los conflictos tribales que había entre unos y otros para poder coger esclavos, el que siga habiendo esos conflictos tribales entre unos y otros dentro de las comunidades o de los países africanos, Europa los puede seguir. Se parte, ¿no? Sí, ya, claro, pero yo quiero hacer un inciso aquí. Claro, pero lo digo es decir, o sea, a mí lo que me interesa es seguir llevándome el coltán de aquí. Entonces yo cojo y estos a los, yo qué sé, los Tutsi, por poner un ejemplo, les digo, oye, mirad, si vosotros conseguís que estos no se lleven esto, ¿vale? Os damos estos beneficios y os damos luego poder en el caso de que tal. Y eso genera algo que implica que no haya esa unión que se necesita para que en realidad todo lo que está ocurriendo en África o todo lo que hay en África siga siendo algo y que pertenezca y genere también crecimiento y riqueza para el pueblo africano. Claro, hay que entender que para explicar lo que ocurre en el continente africano nos tenemos que salir de la vieja forma de explicarlo, tribu A contra tribu B, porque se nos ha dicho... Pero yo lo pregunto por si eso todavía es vigente, todavía está, y si eso puede influir en que en un momento dado esta efervescencia, exactamente, siga hacia adelante y suba y sirva de algo. Eso es a lo que voy. Claro. Gracias, no, pero hay que entenderlo, como decía antes. Se nos ha explicado lo que ocurre en el continente africano a partir de ese prisma, ¿no? Entonces eso hace que, vale, es que los africanos por naturaleza pelean entre ellos, y entonces hay una justificación de la presencia, pues para apaciguar, digamos, y efectivamente pues se aprovecha eso. Incluso en la época de la esclavización pues decía eso, pues es que también hay africanos que se vendían entre ellos. Esas afirmaciones las hemos escuchado, pero jamás escucharemos esa afirmación de los judíos, por ejemplo, cuando hablamos del holocausto judío. Es decir, el holocausto, algo sagrado, entendemos el dolor y tal, no vamos a buscar si es que había un judío que por verse obligado también delataba a otros y todo sabía, eso. Claro que lo había. Y en el caso de los africanos, muchas veces, cuando se habla de la esclavización, entonces se pone el foco ahí, como para decir, jolín, la culpa la tenéis también. Insisto, no trato de poner el foco, trato de ponerlo sobre la mesa. No. Y entonces entendemos, y luego términos tribu también es muy colonial. Utilizamos naciones. Bueno. Sí, entonces utilizamos naciones para referirnos... ¿Ves cómo tenía que venir este hombre aquí? A poner los puntos sobre las sillas. Para referirnos a esas naciones que existen en el continente africano, que durante la conferencia de Berlín pues se repartió el continente africano, en el que se juntó a naciones que a lo mejor no han convivido juntos y les dicen, vale, pues estáis en un territorio que se llama Camerún, por ejemplo. Claro. Y no solo esto, sino que luego
hay una instrumentalización de esas naciones porque divides y vencerás. Y esto genera pues ciertos conflictos que hubo en su momento. Hemos hablado del conflicto el genocidio de Ruanda, que, ojo, el genocidio de Ruanda no se puede explicar simplemente como un conflicto entre Hutu y Tutsi. No, hay que ir mucho más allá, por supuesto, ¿no? Pero siempre ha habido una persona dentro de la comunidad que está dispuesto a vender la comunidad. Y se decía que una comunidad está podrida de dentro cuando hay una persona, digamos, que esa expresión me la sé en francés, pero no Dila, aquí somos todos. Dila y luego ponemos subtítulos. Pon luego subtítulos. Luego lo traducimos. Un peuple est pourri de dedans quand il est rongé par une personnalité de la communauté. Je ne sais pas tú. Bueno, eso. Pero hay una frase de Simone de Beauvoir también que explica esto, que el opresor no tendría tanta fuerza si no tuviese cómplices dentro de los oprimidos. Vale, pues en resumen era esto, ¿no? Vamos, que te querías hacer el listo en francés, nos has soltado la frase y luego nos la has traducido mencionando a Beauvoir. Muy bien, Sani, o sea, me parece de una bajeza. O sea, dejarnos aquí de incultos para yo también estoy aprendiendo de vosotros. Estoy aprendiendo de vosotros. Entre este que tiene todos los materiales, se peina como un africano, y el otro que habla francés y traduce a Beauvoir, me tenéis harta, ¿vale? Aprendiendo de vosotros. Qué bueno. Entonces, claro, todo esto llega a explicar. Pero, de hecho, cuando miramos una organización como la Unión Africana, que los que realmente pensaron en la Unión Africana era hacer una organización continental que permitiese a los africanos después de la independencia pues tener una libre circulación entre los africanos, una política de defensa común, una política comercial común, una política en general común, porque en esa jungla del sistema internacional, si no eres un ente fuerte, no puedes competir. La Unión Europea también, por mucho que quieren dividir a los africanos, ellos intentan todo lo posible para unirse. Cuando se fue el Reino Unido, parecía aquí que había pasado... Fue como un caos aquello. Fue efectivamente. Entonces, pero en el caso de los países africanos, prefieren disgregar, prefieren balcanizar a los países africanos. Todos los proyectos de unir para hacer como un ente fuerte, pues se rompe, porque la propia Unión Africana, como digo, incluso en la época de su nacimiento hubo dos bandos. Un bando que decía, nosotros queremos mantener nuestras fronteras como están y vamos a unirnos ahí y que la Unión Africana no tenga poder sobre los estados. Y había otra de los Kwame Nkrumah, Haile Selassie, esa gente verdaderos panafricanistas que decían, no, vamos a hacer una federación de estados en el que la voz cantante la va a tener la Unión Africana y así podemos presentarnos como interlocutores válidos ante el sistema internacional. ¿Y cuál es la parte que ganó? La parte que quería dividir. Porque tenía apoyo de Francia y entre ellos había el primer presidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor, y el presidente de Costa de Marfil, el primer presidente de Costa de Marfil, Houphouët-Boigny. Que, ojo, fueron los dos que mientras había territorios africanos luchando para su independencia, esos dos dijeron a De Gaulle, no, nosotros no estamos preparados para coger la independencia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Vale. Queremos seguir colonizados. Queremos seguir colonizados. Esos dos países, bueno, esos dos presidentes, claro. No quiero que los senegaleses lo tomen. No, ya, claro. Sí, oye, y una pregunta, Sani, claro. Después de todo lo que nos has contado de la Unión Europea y tal, ¿cómo es posible que te sigan invitando esta gente? O sea, ¿de quién eres amigo? Porque tan majo no eres como para ir a decir estas cosas y que te vuelvan a invitar. O sea, aquí puedes venir todas las veces que tú quieras, ya te lo digo. Me refiero a los foros ahí de la Unión Europea. Pero hay que entender también que en el Parlamento Europeo pues hay varios grupos, digamos, de eurodiputados y eurodiputadas, y hay varios, lo que se llama familias políticas.
Es decir, a mí no me invitará seguramente la familia política donde está Vox, seguramente no me invitará. O el no lo subestimes. No lo subestimes. No voy a ser yo la que rompa no sé si están preparados. No sé si están preparados. O quizás el Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo, hasta cierto punto, creo que podría. De hecho, ha habido, pues, digamos, colaboraciones que se ha hecho, porque lo que se conoce, o sea, como esa familia política, muchas veces son grupos políticos que vienen de su política nacional, pero hay ciertos puntos en los que pues tienen diferencias. Sí, tienen discrepancias. Claro. Pero luego los que me suelen invitar, pues en este caso los Verdes, la gente de The Left, que he hecho un montón de colaboraciones con ellos, pero cuando me invitan, entonces me preparo muy bien, porque yo sé que es un espacio hostil, que puede haber pues censuras y todo eso, pero siempre, de hecho hubo momentos en los que de hecho ha habido censuras, pero siempre mi discurso, como digo siempre, mi discurso es el que es. Si me invitas, sabes a lo que me has invitado, y mi discurso no va a cambiar porque me haya invitado. No, desde luego. Me ha invitado, no debería. Sí. Oye, sí. Disculpa, es que eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué aceptación ves de tu figura aquí? Es decir, al final eres un perfil, lo hablábamos antes, que se sale del imaginario colectivo, ¿no? Esto lo hablaba también con nuestra última invitada, que también pues ocupa un espacio en el que no se la espera. ¿Qué recepción, qué bienvenida, qué recepción y qué visión hay de ti como figura, como analista, como una persona experta en esta materia? Yo diría que hay de todo. Aquí. Hay de todo. Hay espacios donde no me invitan, no me invitarán. Porque es un agitador, y seguro que ni me espero que me invitan. Y cuando digo espacios, no estoy diciendo espacios donde se habla de la energía nuclear, que puede decir, bueno, igual ahí no. Espacios donde se habla de temas que te conciernen, temas que he trabajado y no me invitan. Seguramente me atrevería a decir por mi línea discursiva, ¿no? Y luego también hay una parte que entiende, hay una parte también que, de hecho, eso me ocurrió cuando salí en Salvado. Me metí en Twitter porque no paraban de ¿Por qué identificarme. haces eso? No. ¿Por qué haces el primera norma? Eso fue en el 2018. Y has aprendido desde entonces. Sí. He aprendido muchísimo. Y había gente que decía que este no es el típico inmigrante que encuentro en la esquina de mi casa. Eso es un actor que Jordi Evo le ha ido a coger por ahí. Sí. Entonces te encuentras con ese tipo de gente, desde los que te mandan a tu país, que eso es un clásico, pues hasta... Y luego está la otra parte de gente que sí entienden la labor que estás haciendo, te dan ese lugar y también pues se sientan también para aprender en este caso, ¿no? Vamos un pelín mal de tiempo. Yo tengo una pregunta que es que para mí era necesaria hacértela. ¿Crees que el panafricanismo es una idea que posiblemente tenga algo de utópico o es una realidad? El panafricanismo sin ninguna duda es una realidad. Vale. Y digamos, el desarrollo, la prosperidad del continente africano no se puede entender fuera del marco del panafricanismo. Vale. Importante, explicar a nuestros oyentes qué es el panafricanismo, porque puede que alguno no sepa exactamente lo que es y tal. Yo tengo mi propia idea, basada evidentemente en lo que es y lo que he leído, pero ya que estás tú aquí, explícanos, o explícales mejor. El panafricanismo es una corriente filosófica, política, cultural, económica también, que promueve la emancipación del africano y de la africana, del continente, la liberación total del continente africano y la liberación de la diáspora africana. Eso es muy importante. Sí. Pero claro, es una idea que viene de la diáspora africana. Efectivamente, claro. Es una idea que nace de la diáspora cuando la diáspora
veía a África todavía bajo los yugos coloniales, porque no se puede entender el panafricanismo sin entender la revolución haitiana. Vale. Y como digo, la revolución haitiana es la madre de las revoluciones, y de ahí fue donde se pensó, y como digo, pues los Marcus Garvey y todo eso, pero el panafricanismo, de hecho, lo bueno que tiene es que es una ideología que es flexible. Es decir, se adapta al contexto, se adapta a los momentos, siempre y cuando tenga el foco puesto en eso de la emancipación, pues de todo lo que tiene que ver con el continente africano y los hijos e hijas de África que están en el continente y fuera del continente. Y el panafricanismo incluye, ojo, y eso es importante, a lo que se conoce como la diáspora histórica. Aquella diáspora que fue despojada, que fue desarraigada de manera violenta durante los 400 años de esclavitud, están en los Caribe, en las Américas. Aquella diáspora también se contempla dentro de esto del panafricanismo, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Y como decía Amjad Bukhari, dice que el papel de la diáspora en la liberación del continente africano es como un barco. Un barco no lo puedes fabricar en alta mar. Lo fabricas en tierra firme y lo llevas en alta mar. Es decir, la liberación del continente africano, la diáspora es la tierra firme, que es donde se tiene, muchas veces, donde se ha, digamos, fraguado toda esa lucha de la liberación del continente africano, y luego se lleva ahí con la gente del continente también que están luchando para unirse y hacer esa lucha. Y no es utopía, no es futurismo, es presente. Es presente y es hay una que tener, realidad. es una realidad, sí. ¿Y cómo Última es posible? pregunta. Ah, vale, bueno, en realidad son dos. Siento. La primera, ¿cómo es posible que no te pete la cabeza con toda esa información dentro? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es recordar a la gente que tienes un libro maravilloso, La luna está en Duala. Yo lo leí y mi pregunta es, lo he leído 2 veces y la razón es, yo pensaba que las situaciones de drama llegaban como en una película, que de repente, ¡pum!, esta es la parte en la que casi se ahoga en el mar. Pero no, todo parte de unas situaciones sencillas de la vida de una persona, en la que va dando pasos normales de la vida de una persona, y cuando te quieres dar cuenta las situaciones llegan. O sea, me hizo darme cuenta de cómo tenemos asumida la historia de la migración por secuencias de dramas, claro, cuando al final realmente son decisiones normales de la vida de una persona que de repente te llevan a esa situación sin más. Claro, y la idea del libro era esta, es decir, pues lo conseguiste, de verdad, porque de repente te estaban pasando cosas que he pensado, pero ¿por qué no me han avisado? O sea, ¿dónde está la clave de una manzana rodando para que yo sepa que esto va a pasar ahora? La idea era esta, salir de las consecuencias que vemos, que las consecuencias son todo el drama y todo esto, y entrar en análisis mucho más profundos para entender qué hay detrás de la gente que muere en el Mediterráneo, qué hay detrás de la relación que hay asimétrica que hay entre África y Europa, y también, ojo, poner el foco en los verdugos de las víctimas de la frontera. Esa era la idea. Por eso no me he limitado mucho a explicar. La parte del morbo no me gusta, sino entrar en análisis para que entiendan que somos sujetos políticos y podemos explicar esas cosas desde un contexto que es el que vivimos. Amén. Sani, muchísimas gracias. Un placer. Nada, hay que traerlo otra vez. O sea, tiene que venir otro día aquí y es lo que hay. Placer. Nosotros tenemos que despedir. He aprendido muchísimo y espero que los que nos estáis escuchando y viendo también lo hayáis hecho. A Sani Vivant, gracias por estar aquí. Gracias no a hay ti, negros Fran, y gracias, en el Sani, Tíbet. por venir y aceptarnos esta invitación. Exactamente, Sani, gracias. Y nada, Muchísimas os gracias. esperamos en el próximo capítulo Lamin, de... te queremos. Eso, Lamin. Próximo capítulo de No hay negros en el Tíbet. Adiós. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.